Continuamos en Panorama U Edición Central, como siempre. Los invito a que nos sigan en las redes sociales. Estamos en Twitter como @senalutv, también en nuestra fanpage de Facebook y como siempre en www.unidiversidad.com.ar. Allí conviven todos los medios de comunicación de la Universidad Nacional de Cuyo, la radio 96.5, Señal U, como también obviamente el portal de noticias. En este segundo bloque queremos tratar la situación en Venezuela tras la renovación de la Asamblea Legislativa, en donde ahora la oposición al gobierno de Nicolás Maduro es mayoría, ha desatado algún tipo de crisis política y también algunas cuestiones sociales allí en Venezuela que lo queremos tratar. Y estamos aquí en Panorama U Edición Central con Sergio Astorga, quien es docente de la Universidad Nacional de Cuyo y secretario ejecutivo del Centro de Estudios Trasandino Latinoamericano, que depende de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Sergio, buenas noches, ¿cómo andás? Hola, buenas noches. Bien, Gracias por la invitación. Por favor, gracias por venir. El disparador de la charla tiene que ver con la situación de Venezuela, ¿no? Una renovación en la Asamblea Legislativa y ha llevado un poco a una crisis política y a la discusión de Latinoamérica sobre este hecho y sobre que la oposición haya ganado y con tanta, digamos, importancia allí en la cuestión legislativa en Venezuela. ¿Cómo lo ves? Sí, efectivamente, el 6 de diciembre del año, hace poquito, digamos, la Asamblea Nacional, que viene a ser el poder legislativo de este país, renovó las autoridades y la mayoría de los escaños de diputados lo obtuvo la oposición. Digamos, esta unión demócrata en oposición, digamos, al chavismo que está en el poder, digamos, en Venezuela desde 1999. La verdad que ha sido se esperaba, digamos, una victoria, pero no con tanta virulencia, digamos, más de 2 millones de votos ganó la oposición. Y realmente, digamos, esto ha puesto en jaque, digamos, al movimiento bolivariano que instaló Hugo Chávez, digamos, desde 1999 y que lo ha continuado Maduro. La reforma en el 99, apenas asumió Chávez, se reformó la Constitución y, digamos, esta Asamblea Nacional vendría a ser nuestro Congreso, nuestro Parlamento, pero solamente está conformada por diputados, representando a todos los distritos electorales, más de 23, y las comunidades indígenas también tienen representantes. Lo que ha sucedido, bueno, en estos días asumieron las autoridades, pero bueno, el Tribunal Supremo, que vendría a ser la Corte Suprema, o el representante del Poder Judicial. Máximo Tribunal de Justicia. Claro, puso objeción en unos 4 candidatos, digamos, que asumieron. El tribunal no había permitido, digamos, que esto lo hiciera porque había denuncias de fraude y de muchas denuncias de compra de votos, digamos, en el estado de Amazonas. Incluso ha declarado nula cualquier actividad de la Asamblea Legislativa hasta que se solucione el tema de estos 3 diputados, ¿no? Claro, pero hoy la Asamblea se reunió y primero les dieron, digamos, juraron, cosa que el tribunal le había dicho que no, pero hoy efectivamente la Asamblea, bueno, los destituyó, digamos, hasta tanto ellos se defiendan y bueno, se pueda, porque realmente hay un conflicto institucional muy serio, digamos. Bueno, en Venezuela no solamente tenemos el poder ejecutivo, digamos, que comanda Maduro, el presidente, sino el legislativo a cargo de la Asamblea Nacional, el poder judicial, que digamos la máxima autoridad sería el tribunal, pero hay después 2 órganos. Uno es el Consejo Electoral, con mucho peso, digamos. Si el Consejo dice que en una elección hay fraude, algo, digamos, inmediatamente, digamos, todos los órganos tienen que enfocarse para buscar soluciones y realmente decir, bueno, si hay fraude, estos no pueden asumir. Totalmente. Y después tenemos órganos de participación popular, digamos, bueno, de contralor, digamos, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, digamos, unos órganos de control muy fuertes. Y bueno, estos órganos, excepto la Asamblea Nacional, están controladas por el chavismo. Y bueno, y este tribunal, muchos de los que han ingresado como jueces han sido designados por Maduro, digamos, y tienen mandato hasta después del 2020. Claro, tiene el mismo color político que Maduro, ¿no? ¿Se puede hablar de un principio de cambio en Venezuela teniendo en cuenta esta victoria de la oposición a nivel legislativo, de un poco de cansancio o de un proyecto político que se está disolviendo? Claro, a nivel mundial, digamos, todos están mirando a Venezuela porque realmente, bueno, lo que se está viendo en Venezuela, estas tensiones en el poder también se están dando en otros países. Bueno, en Argentina, la victoria de Mauricio Macri del PRO por unos
puntos, la pérdida de Dilma por también frente a Neves por muy poco, y la derecha creciente en Venezuela, digamos, en países como Ecuador, en Bolivia, hay un activismo muy fuerte por conquistar el poder, así que en Venezuela está muy complicada, digamos, en este sentido, digamos. Pero bueno, Maduro está dando, se ha enfrentado, digamos, a esta Asamblea Nacional que vendría a ser la oposición. Claro. Y bueno, hemos visto cómo han sacado, una de las primeras medidas de la Asamblea fue sacar los cuadros de Hugo Chávez que estaban Bolívar, ahí, ¿no? claro, Sí. de Bolívar. Y eso realmente, yo traje ahí la Constitución bolivariana que nos regalaron, nosotros tuvimos la oportunidad de conocer Caracas. Nos invitaron en el gobierno bolivariano de Venezuela a muchos jóvenes de Latinoamérica para que conociéramos todo el proceso. Y realmente es impresionante, bueno, ver sobre todo, bueno, lo que se denominan pobres o estos sectores populares, cómo están imbuidos en la gestión, en la participación, en la gestión sobre todo, ¿no es cierto? Pero bueno, hay cuestiones que están poniendo en jaque al gobierno de Maduro, sobre todo la cuestión económica, financiera, el desabastecimiento, hay mucha corrupción, hay muchas cuestiones internas, pero a su vez externas. A nivel externo tenemos la cuestión de la cuestión del petróleo que ha caído, el precio del petróleo ha caído mucho, del barril de $123 que estaba, ha pasado a casi 30, creo, y va a llegar en este año a 20. Y bueno, y la mayoría de los beneficios de esta renta petrolera van, mejor dicho, a las políticas sociales, a las misiones, a financiar todos esos programas sociales. Así que, bueno, Maduro se enfrenta, digamos, él lo que quiere plantear ahora el viernes, va a presentar un informe de lo que ha hecho en los últimos años, pero bueno, también es presentar un decreto planteando la crisis económica y para medidas de shock inmediatas, sobre todo que atiendan la cuestión económica. Bueno, decía, está la cuestión del petróleo, pero también vemos que a nivel internacional China, el crecimiento está, digamos, desacelerándose. Estados Unidos, la Reserva Federal también aplicó una tasa de interés con respecto al dólar, lo que hace ahora más rentable a los capitales transnacionales invertir en Estados Unidos, así que va a haber mucha más fuga de capitales, poca inversión en nuestros países. Entonces todo este escenario realmente es muy complejo en lo económico, pero repercute en lo político. Hay que generar interrogante en la cuestión cultural, porque el movimiento bolivariano no solamente está en lo que vemos la estructura del Estado, digamos, sino vemos las bases, consejos comunales, comunitarios, en los barrios, digamos, ese núcleo desde el centro del movimiento bolivariano. Yo creo que, digamos, desde Chávez, no sé si, bueno, ustedes habrán visto todas las misiones, ¿no es cierto? Bueno, a mí me impresionó cuando fui que nos recibieron en estos barrios, nos mostraron Misión Cultura, Misión Sucre, las diferentes, la cantidad, te regalaban libros, era impresionante la cantidad de cómo circulaba el conocimiento, ¿no es cierto? También, bueno, Chávez inauguró la Universidad Bolivariana, una universidad gratuita, por primera vez en Venezuela, y bueno, y esto ha ido generando... Sembrando un poco el fervor bolivariano a Chávez. Digamos, poniendo las raíces más fuertes de este movimiento, que yo creo que es muy difícil, pero no imposible. Vemos que las urnas han dado una señal clara y digo, este mensaje no lo pueden desconocer. Bueno, los medios de comunicación han jugado un papel importante, las universidades también, muchos núcleos, nosotros también conocimos a través de la Fundación Carolina, por ejemplo, muchos de los jóvenes líderes que están en la oposición, ¿no es cierto?, haciendo campaña, y lo que también llamaba la atención es que ellos, muchos jóvenes de clases A, de sectores de la élite, digamos, en los barrios, ellos son conscientes, digamos, de que ese mecanismo de trabajo que tenía el bolivarianismo, de estar con las bases en los barrios, en las comunas, en las zonas rurales más alejadas, también lo está haciendo la derecha, digamos, y esto ha permitido este escenario actual, digamos, de victoria
en la Asamblea Nacional. Sergio, la prensa internacional ha tildado a los gobiernos latinoamericanos o a muchos de ellos de tener cierto autoritarismo. Se han referido a ciertas características de su forma discursiva, del trato con la oposición, se han referido a ciertos presos políticos en Venezuela. ¿Este tema puede tener que ver o está vinculado con el decaimiento del poder o de la representatividad que ha tenido la izquierda en la región? Sí, yo creo que sí, los medios de comunicación, digamos, han dado mucha hincapié en estos presos políticos, digamos, en no brindarle posibilidades a la oposición de poder expresarse, pero y también es cierto, digamos, que, bueno, la oposición, algunos intelectuales critican, digamos, el rol de la oposición que no ha dejado gestionar, digamos, a estos gobiernos como realmente se deberían poder haberlo hecho, digamos, estar pendiente de las campañas, que en algunos países son casi recurrentes. Uno a veces se enfoca en la campaña, pero también tiene que gestionar. Entonces, como que los equipos técnicos y de gobierno a veces, bueno, y a veces en Venezuela han habido procesos, bueno, el Tribunal de Justicia, algunos órganos del Poder Judicial han determinado, bueno, la prisión de algunas personas por incluso promover la violencia, ¿no es cierto? Pero bueno, yo creo que... Sí. ¿Verdaderamente vos creés que, que tildarlos de autoritarios es solamente una ficción de los medios, sobre todo con el gobierno venezolano, o guarda algo de realidad? ¿Es cierta la situación de presos políticos o es gente que está justamente encarcelada en Venezuela? No, sí, es cierto que hay presos políticos, digamos, eso yo creo que cuando uno está en el gobierno, digamos, tiene que brindar algún mecanismo de diálogo, digamos, de búsqueda de consenso, y la última instancia debería ser, digamos, yo sé, digamos, el caso de presos políticos, digamos, que han sido casos extremos, digamos, donde, digamos, se ha promovido la violencia, o, digamos, el caso venezolano, bueno, está muy cerca, la frontera con Colombia, sobre todo. Hemos visto muchas masacres de campesinos, digamos, una zona muy conflictivas, y a veces, digamos, bueno, la justicia ha determinado cierto nexo, ¿no es cierto?, de algunos líderes con las fuerzas policiales y, bueno, que algunos paramilitares colombianos, y bueno, y ahí es donde se ha tomado esa medida, pero bueno, yo creo que, bueno, Venezuela bueno, también para el caso de Argentina, ¿no es cierto?, donde estamos tan polarizados, tiene que darse un ámbito de búsqueda de consenso, de diálogo, sobre todo para bien de lo que se quiere del país, ¿no es cierto?, para la gente que espera las mejoras de condiciones de vida. Sabemos que en lo económico estamos muy... sobre todo la crisis mundial nos está afectando, tal vez los países europeos lo han sufrido más, desempleo, y digamos en los últimos años mucho más recurrente, nosotros lo vimos, pero bueno, recién ahora, como bueno, el caso de Argentina lo estamos sintiendo, y bueno, tenemos que ver que tanto el gobierno como la oposición busquen generar políticas y consensos para que realmente no empeore la situación. Sergio, te agradecemos mucho la visita y te invito a ver una nota que realizamos con Christian Buchrucker, que también es docente de la Universidad Nacional de Cuyo y analista internacional, que habla sobre la situación de Venezuela, y quisimos compartirlo luego de la charla con vos. Compartimos a Christian Buchrucker. En una democracia donde hay elecciones libres, y las hay en Venezuela, y las hay, la experiencia histórica es que a un gobierno le cuesta mucho durar más de 10, 12 años en el poder. Se producen cambios generacionales, se produce un cansancio, la población quiere cosas nuevas. Venezuela está absorta, digamos, ya de hace mucho tiempo, como otros países latinoamericanos y en general países del tamaño y con las capacidades de Venezuela, suelen tener en su vida política un predominio del 80% de política interna y solo un 20% dedicado a preocuparse y planificar políticas internacionales. En la retórica de los gobernantes, tanto de los que están a favor del gobierno como de los opositores, no suele aparecer así. Muchos hablan
como si las posiciones de Venezuela y sus políticas exteriores fueran enormemente importantes. Dado el potencial real de Venezuela, eso es fantástico, es irreal. ¿Qué cambio de gobierno ha causado en los 17 años que está Venezuela fuera de su frontera? Ninguno. Ha hecho política, hay varios países caribeños que tienen muy buenas relaciones con Venezuela porque Venezuela les ha vendido petróleo barato, en fin, todo eso es cierto. Pero ¿ha habido algún país pequeño o mediano, no hablemos de los grandes, pero pequeño o mediano, de la región que rodea a Venezuela, cuya política interna se haya alterado por la presencia de Venezuela? Ninguno. Muy bien, la palabra de Sergio Buchrucker, quien es analista internacional y docente de esta casa de estudios, opinando también sobre la situación en Venezuela. Sergio Astorga, gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación y, digamos, para comentar un poquito lo que decía el profesor Buchrucker, digamos, si analizamos en la historia de los procesos políticos en América Latina, digamos, se caracteriza sobre todo por una inestabilidad política recurrente. Claro. Y está bien lo que dice Cristian, que a determinado periodo se produce la alternancia. Si uno ve digamos, en Estados Unidos, los historiadores te dicen que el péndulo cada 30 años se modifica. Claro. Y en América Latina, digamos, estos procesos de democratización se han ido consolidando. Y bueno, no hay que tener, digamos, la gente está diciendo, digamos, no le tenemos miedo a la oposición, digamos, al cambio, a la alternancia. Y bueno, y se está dando este proceso que, bueno, lo está viviendo Venezuela, lo ha vivido Argentina y también hemos visto cómo crecientemente se están dando movimientos fuertes en Brasil, en Ecuador y también en Bolivia. Así claro. Que realmente las tensiones del poder son una cuestión relevante actualmente en el escenario político latinoamericano. Así que muchas gracias por la invitación. Por favor y gracias por venir. Hacemos pausa, ya venimos.